En el año 371 a.C., en una llanura de Beocia llamada Leuctra, el ejército espartano sufrió la derrota militar más devastadora de su historia. No fue una derrota ordinaria, fue el fin de un mito. Durante 2 siglos, el ejército espartano había sido considerado invencible en campo abierto, la fuerza militar más temida del mundo griego, la máquina de guerra que había resistido a los persas en las Termópilas, que había derrotado a Atenas tras 30 años de guerra y que había dictado las condiciones de paz a prácticamente todas las ciudades de Grecia. En Leuctra, el general tebano Epaminondas desmanteló ese mito en una sola tarde con una formación táctica nueva y 4.000 soldados muertos sobre el campo, 400 de los cuales eran espartanos de la clase ciudadana, los llamados espartiatas. 400 hombres. En cualquier otro ejército de la época, esa pérdida habría sido dolorosa pero absorbible. En Esparta, fue una herida de la que la ciudad nunca se recuperó. No porque 400 fuera un número grande en términos absolutos, sino porque en el año 371, el número total de espartiatas en condiciones de combatir era de aproximadamente 1.000. Esparta perdió en una tarde el 40% de su clase guerrera, y no podía reemplazarla. Nunca había podido reemplazarla, porque la misma economía que había hecho a Esparta la potencia militar más temida de Grecia, llevaba siglos destruyendo silenciosamente la única cosa que esa potencia necesitaba para sobrevivir: espartanos. Para entender la trampa en que Esparta se había encerrado, hay que entender primero lo que Esparta era. A diferencia de Atenas, que construyó su grandeza sobre el comercio, la manufactura, la filosofía y el arte, Esparta construyó la suya sobre un principio único y totalizador: la guerra. Cada aspecto de la organización social espartana estaba diseñado para producir el soldado perfecto. Los niños que nacían con deformidades físicas eran abandonados en el monte Taygeto. Los que sobrevivían ese primer filtro eran examinados por los ancianos de la tribu a los 7 años, y los que superaban ese examen ingresaban en el agogé, el sistema de educación militar más brutal del mundo antiguo. Durante 13 años, los futuros espartiatas vivían en grupos bajo la supervisión de instructores que los entrenaban no solo en las artes militares, sino en el hambre deliberada, en el frío nocturno, en el dolor físico sin queja, en la camaradería de combate que crearía los vínculos irrompibles necesarios para mantener la formación bajo el fuego. El hombre que emergía del agogé a los 20 años era físicamente extraordinario, tácticamente sofisticado y psicológicamente condicionado para una sola función: combatir en la falange hoplita con la eficacia máxima que el cuerpo humano podía alcanzar. Era la inversión más intensiva en capital humano que cualquier civilización de la época había realizado. Y tenía un costo estructural que Esparta tardó siglos en reconocer y nunca llegó a resolver. El costo era este: un hombre que pasa los primeros 30 años de su vida en entrenamiento militar y en servicio activo no cultiva la tierra, no pesca, no comercia, no fabrica nada. El espartiata adulto no trabajaba en ningún sentido económico del término. Vivía de la cuota de alimentos que su cleros, su parcela de tierra asignada, debía producir, y esa producción era realizada íntegramente por los hilotas, los esclavos de Estado, que constituían la base económica sobre la que toda la arquitectura militar de Esparta descansaba. Pero había una capa intermedia en el sistema espartano que raramente recibe la atención que merece: los periecos. Los periecos eran hombres libres que vivían en los territorios periféricos, controlados por Esparta, que no eran ciudadanos espartanos de pleno derecho, pero tampoco eran esclavos. Eran los artesanos, los herreros, los comerciantes, los fabricantes de armas y armaduras que el sistema espartano necesitaba, pero que los propios espartiatas no podían ser sin traicionar el ideal del guerrero puro. Los periecos fabricaban las lanzas y los escudos con que los espartiatas combatían. Curtían el cuero de las armaduras,
producían las cerámicas y los tejidos que Esparta necesitaba. Combatían en las guerras espartanas como soldados de segunda fila, y no tenían ninguna voz en las decisiones que los enviaban a morir. Era un sistema de 3 capas superpuestas: los espartiatas en la cima, que combatían y gobernaban; los periecos en el medio, que producían y servían; y los hilotas en la base, que cultivaban y sufrían. Cada capa dependía de la que estaba debajo, y la capa más numerosa, la de los hilotas, era también la más aterrorizada y la más potencialmente explosiva. Los hilotas no eran esclavos privados, en el sentido que el mundo griego conocía en otras ciudades. Eran esclavos de una categoría única, propiedad colectiva del Estado espartano, vinculados a la tierra que cultivaban, obligados a entregar aproximadamente la mitad de su producción agrícola a los espartiatas que nominalmente poseían esa tierra, y mantenidos en esa condición por un sistema de terror institucionalizado que no tenía precedente en el mundo antiguo. Cada año, al inicio del otoño, los éforos, los magistrados superiores de Esparta, declaraban formalmente la guerra a los hilotas. Era una declaración jurídica, no metafórica. Significaba que cualquier espartiata podía matar a cualquier hilota sin cometer homicidio, sin mancha religiosa, sin consecuencia legal de ningún tipo. La cripteia, la institución que los jóvenes espartanos en formación utilizaban como ejercicio de endurecimiento, consistía en enviar a los candidatos a la gogé al campo durante el otoño e invierno armados con un cuchillo, con la misión de matar hilotas, preferiblemente a los más fuertes y más potencialmente peligrosos, en secreto y sin ser detectados. Era un entrenamiento de combate real que simultáneamente funcionaba como mecanismo de control de la población hilota, eliminando a los individuos que pudieran convertirse en líderes de una revuelta. El número de hilotas respecto al número de espartiatas era la ecuación fundamental de toda la política de Esparta, y era una ecuación que los propios espartanos reconocían como su vulnerabilidad más profunda. Las estimaciones antiguas y modernas oscilan, pero el consenso académico sitúa la proporción en aproximadamente 7 hilotas por cada espartiata, y en algunos periodos posiblemente más alta. En la región de Mesenia, que Esparta había conquistado en el siglo VIII y cuya población había sido reducida en masa a la condición de hilota, la proporción era aún más extrema. Era una demografía que hacía inevitable la rebelión periódica y que convertía cada rebelión en una amenaza existencial para el Estado espartano. La revuelta de los hilotas mesenios, desencadenada por el gran terremoto del año 464, que destruyó gran parte de Esparta y mató a miles de personas, fue sofocada solo después de años de guerra y con la ayuda de aliados externos. Tucídides, el más penetrante de los historiadores griegos, observó que la mayor parte de las instituciones de Esparta habían sido diseñadas teniendo en cuenta a los hilotas, la paranoia organizativa de la ciudad, su secretismo institucional, su hostilidad sistemática hacia los extranjeros que podrían importar ideas peligrosas, su resistencia a desplegar el ejército demasiado lejos de casa durante demasiado tiempo, todo respondía al mismo miedo fundamental: que los hilotas aprovecharan cualquier debilidad o distracción para levantarse. Ese miedo tenía consecuencias militares directas que limitaban la efectividad estratégica de la potencia que se proclamaba la más militar de Grecia. Esparta raramente podía mantener ejércitos en campaña durante las estaciones agrícolas, porque necesitaba a sus soldados cerca para supervisar a los hilotas durante la cosecha. Esparta tardó en enviar refuerzos a Maratón en el año 490, no por razones religiosas, como la historia oficial proclamaba, sino porque el momento coincidía con un período de máximo riesgo de sublevación hilota. Esparta rechazó sistemáticamente los ofrecimientos de alianzas que habrían requerido comprometerse militarmente a grandes distancias durante períodos prolongados, no por cobardía, sino por el cálculo frío de que el verdadero peligro no estaba en Persia ni en Atenas, sino en los campos de Mesenia. La ciudad que dominaba militarmente el mundo griego era también la ciudad que más tiempo y energía dedicaba a vigilarse a sí misma,
a mantener aterrorizada a la mayoría de su propia población. Era una economía de terror que consumía recursos, energía institucional y capital humano de manera constante e invisible, como una hemorragia interna que ninguna victoria en el exterior podía compensar. Hay un episodio del año 425, durante la Guerra del Peloponeso, que ilustra mejor que cualquier análisis la profundidad de ese miedo. Un grupo de soldados atenienses bajo el mando de Demóstenes logró establecer una posición defensiva en la isla de Esfacteria, frente a las costas del Peloponeso, y capturó a 292 soldados espartanos que quedaron atrapados en ella. De esos 292, 120 eran espartiatas de pleno derecho. Esparta, que nunca había negociado bajo presión militar, que había cultivado durante generaciones la reputación de que sus soldados morían antes de rendirse, envió inmediatamente embajadores a Atenas para pedir la paz y la devolución de los prisioneros. Atenas rechazó la oferta, y Esparta aceptó condiciones humillantes para recuperar a esos 120 hombres. No porque 120 soldados fueran militarmente indispensables, sino porque 120 espartiatas representaban aproximadamente el 10% de la clase guerrera disponible en ese momento, y porque Esparta ya sabía, aunque nunca lo dijera en voz alta, que no podía permitirse perder ni uno solo de los que le quedaban. La segunda trampa estructural de Esparta era demográfica y se desarrollaba en paralelo a la trampa del control ilota con una lentitud que la hizo invisible hasta que fue demasiado tarde. El número de espartiatas de pleno derecho, los únicos ciudadanos con todos los derechos políticos y militares, dependía de condiciones de acceso extraordinariamente restrictivas. Para mantener el estatus de espartiata, un ciudadano debía contribuir mensualmente a su sisition, la mesa comunal donde los hombres comían juntos como parte del sistema de cohesión militar. Esa contribución era fija, independiente de las fluctuaciones de la producción agrícola de su cleros. Un hombre cuya tierra produjera menos de lo necesario por cualquier razón, sequía, mala gestión, subdivisión hereditaria, perdía su estatus de espartiata, descendía a la categoría de los hipomeiones, los inferiores, y perdía el derecho a combatir en la falange. La ciudadanía de pleno derecho en Esparta no era un derecho permanente. Era una condición que debía ser renovada mensualmente mediante el pago de una cuota que no tenía en cuenta la realidad económica de cada familia. Era un sistema diseñado para la pureza del guerrero ideal, y tenía el efecto secundario inevitable de erosionar lentamente el número de ciudadanos de pleno derecho a través de generaciones de mala fortuna agrícola, de herencias mal divididas y de familias que no podían mantener la cuota de la mesa comunal. El proceso se aceleró dramáticamente a lo largo del siglo V. La concentración de la tierra en manos de un número cada vez menor de familias ricas, favorecida por la ley espartana que permitía la donación y el legado de tierra, redujo el número de espartiatas con tierra suficiente para mantener su estatus. Al mismo tiempo, las bajas militares de las guerras del Peloponeso, que Esparta combatió de manera casi continua entre 431 y 404, diezmaron una clase guerrera que ya era escasa y que el agogé reproducía con una lentitud estructural. Para criar un espartiata del año 371, Esparta había necesitado invertir 23 años de formación en ese individuo. No había atajo. No había reserva. Cada hombre caído en combate representaba 23 años de inversión institucional que no podía ser recuperada en menos tiempo del que se había tardado en producirla. El modelo militar de Esparta era el más intensivo en calidad del mundo antiguo. Y la calidad, en demografía, es siempre el enemigo de la cantidad. Aristóteles, que observó la decadencia de Esparta desde la distancia analítica que le daba vivir en Atenas una generación después de Leuctra, articuló el problema con una precisión que sus contemporáneos espartanos nunca habían tenido ni la voluntad ni el interés en expresar. Esparta colapsó por falta de hombres, dijo. La ciudad podría haber absorbido el golpe de Leuctra si hubiera tenido suficientes ciudadanos para reemplazar a los caídos.
no los tenía. Y no los tenía porque su propio sistema había estado destruyéndolos silenciosamente durante siglos. El diagnóstico de Aristóteles era correcto pero incompleto. Esparta no colapsó solo por falta de hombres. Colapsó porque el sistema que había elegido para crear los mejores hombres del mundo griego era también el sistema que hacía matemáticamente imposible tener suficientes de ellos. Aristóteles señaló también, con una agudeza que resulta extraordinaria para su época, el problema de la propiedad de la tierra entre las mujeres espartanas. A diferencia de la mayoría de las ciudades griegas, Esparta permitía a las mujeres heredar y poseer tierra. En teoría, era un rasgo de relativa liberalidad. En la práctica fue un mecanismo acelerador de la concentración de la propiedad. A medida que los espartiatas morían en combate, sus tierras pasaban a sus viudas e hijas, que las acumulaban sin la obligación de dividirlas entre múltiples herederos varones. Para el siglo IV, Aristóteles estimaba que las mujeres espartanas controlaban aproximadamente 2/5 de toda la tierra de Laconia. Eso significaba que 2/5 de la base económica del sistema espartano estaba en manos de personas que no tenían obligación de contribuir a la mesa comunal, que no podían ser espartiatas y que por tanto no producían el único producto que Esparta necesitaba: guerreros. La tierra que debía alimentar a los soldados estaba siendo heredada sistemáticamente por quienes no podían ser soldados. Era una ironía estructural de consecuencias devastadoras que el sistema nunca tuvo mecanismo para corregir. Lo que ocurrió en los años después de Leuctra ilustra con una crueldad particular la naturaleza de la trampa espartana. El general tebano Epaminondas invadió el Peloponeso 4 veces entre 371 y 362. En la primera invasión, liberó Mesenia y ayudó a los hilotas mesenios a fundar una ciudad propia, Mesene, con murallas diseñadas para resistir a Esparta permanentemente. De un solo golpe, Epaminondas eliminó la mitad de la base económica del sistema espartano. Los hilotas mesenios, que durante 3 siglos habían producido los alimentos que liberaban a los espartiatas para el entrenamiento militar, eran ahora ciudadanos libres de su propia ciudad. Sin los hilotas mesenios, muchos espartiatas ya no podían mantener la contribución a la mesa comunal. Sin la mesa comunal, perdían el estatus de espartiatas. Sin espartiatas no había ejército, y sin ejército no había Esparta. Era una secuencia de colapso que se desarrolló no en años sino en décadas, pero cuya dirección era tan inevitable como la aritmética que la sustentaba. La ciudad que durante siglos había aterrorizado a media Grecia tardó una generación en reducirse a una potencia de segundo orden que nunca volvió a dictar condiciones a nadie. El legado intelectual de Esparta es quizás la ironía más grande de toda su historia. La ciudad que no produjo filósofos, que quemó sus propios registros históricos, que prohibió la escritura entre sus ciudadanos como distracción del entrenamiento, que no dejó prácticamente ningún texto original en la historia de la literatura griega, se convirtió en uno de los modelos políticos más influyentes del pensamiento occidental posterior. Platón admiraba el sistema educativo espartano. Los romanos de la época republicana invocaban las virtudes espartanas como contrapeso a la corrupción de su propia época. Los revolucionarios franceses del siglo XVIII citaban a Esparta como modelo de virtud cívica. Los ideólogos del siglo XX encontraron en el apogeo precedentes para sus propios sistemas de formación de élites. Ninguno de estos admiradores prestó demasiada atención al hecho de que el modelo que admiraban había fracasado espectacularmente en sus propios términos. Esparta había querido ser la potencia militar dominante de Grecia para siempre, y duró menos de un siglo en esa posición. Había construido el guerrero más perfecto del mundo antiguo sobre una base económica que garantizaba que nunca habría suficientes de ellos. La historia de Esparta es, en última instancia, la historia de una civilización que eligió optimizar una sola variable, la calidad militar del ciudadano, y sacrificó a esa optimización todo lo demás: la demografía, la economía, la cultura, la capacidad de adaptación,
la posibilidad de reforma. Era un sistema que no tenía retroalimentación correctora, porque había eliminado todos los mecanismos por los que una sociedad puede identificar sus propios errores y ajustar su curso. Los ilotas no podían hablar. Los periecos, los habitantes libres pero no ciudadanos de los territorios espartanos, no tenían voz política. Los propios espartiatas vivían bajo una vigilancia mutua tan intensa que la disidencia era prácticamente imposible. Y en ausencia de disidencia, los errores se acumulan sin corrección, hasta que el sistema ya no puede sostener su propio peso. Leustra no fue la causa del colapso de Esparta. Fue el momento en que el colapso, que llevaba siglos desarrollándose en silencio en las cifras del censo y en los libros de las mesas comunales y en los campos de Mesenia, se hizo finalmente visible para todos. El verdadero enemigo de Esparta nunca había sido Atenas, ni Tebas, ni Persia. Era su propia aritmética.